solamente repito los primeros 2 versículos que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos hablado, amados hermanos, ya de la razón por la que el apóstol escribe esta carta a los filipenses. Hemos contemplado también la semana pasada el contexto histórico de este libro maravilloso. Hemos hablado ya un poco acerca de estos asuntos generales que ponen la base para la reflexión del texto bíblico, lo que tenemos nosotros aquí, que es inspirado por el Espíritu Santo. Hemos de afirmar con toda puntualidad que lo que nosotros predicamos o lo que se predica aquí es palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. Es una palabra infalible, es una palabra inmutable, es una palabra perspicua, es una palabra sencilla, es una palabra que, por cierto, solamente puede ser entendida en el ambiente o en el ámbito espiritual por los que somos regenerados. Las personas no salvas, para ellos esta palabra puede ser captada intelectualmente y quizá para otros pudiese ser tomada como locura. Pero esta palabra para la iglesia es de vital importancia. También la palabra puede ser llevada al corazón del incrédulo con el propósito, si así Dios lo tiene establecido, de salvarle y traerle con su llamamiento eficaz. Hemos de recordar que la palabra de Dios toda es inspirada por Él y además es útil. Y además dice el apóstol Pablo a Timoteo, la que te puede hacer sabio para la salvación. No hay manera de una persona pueda ser salva si no es a través del vehículo de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que estamos hablando de un texto sagrado. Ante nuestra vista ahora que empezamos el estudio de la carta a los filipenses verso por verso, tenemos que irnos pues con mucho cuidado, con una gran responsabilidad, analizando verso por verso. Por supuesto, no se pretende que sean sermones textuales más que expositivos. Lo que significa es que se toma el todo y del todo se va haciendo una exposición con el tema central, que es el tema que tiene Pablo a los filipenses, y todo se va llevando en una misma línea de pensamiento, de tal forma que no son ideas aisladas, sino que cada idea es el conjunto que hace una verdad absoluta de toda esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hemos establecido hace un par de domingos que la razón por la que se escribe este libro es para que la iglesia pueda entender el gozo que hay ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, el contentamiento que debe de tener la iglesia, como dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, y la paz que viene como resultado de este gozo ante las circunstancias, este contentamiento en la situación en la que me encuentro, que trae la paz que, como dice el capítulo 4 versículo 7, esa paz que sobrepasa pues todo entendimiento. Sobre esta base entonces está escrito el libro y nos pone el ejemplo de Cristo, que es maravilloso, teológicamente profundo, y que en su momento vamos a estudiar. Bajo este principio, esta carta carcelaria que escribe el apóstol Pablo desde Roma, junto con Colosenses, Efesios y Filemón, son cartas muy importantes para la vida de la iglesia contemporánea. De tal forma que hemos de considerar el texto bíblico como un texto que fue escrito para nosotros, lectores implícitos de la carta. Es decir, cuando hablamos de lectores implícitos no fuimos nosotros, no está escrita a los cristianos que están en satélite, pero somos nosotros implícitos porque está escrita para la iglesia en general y nosotros la escuchamos y nos apropiamos de esta verdad bíblica. Atendemos las demandas y nos gozamos de las bendiciones que la palabra del Señor nos enseña. Así pues, entonces, todo el texto que vamos a estudiar a partir de este momento van con ese propósito, van con este tema central, y todo va a converger ahí para gloria de nuestro Señor.
Esto también es importante mencionarlo desde el principio porque hoy voy a hablar de la salutación y solamente de esto. Vamos a tratar 2 versículos nada más. Cualquiera de nosotros pensaría que pudiésemos saltarnos los saludos como si no fueran importantes. Sin embargo, la carga doctrinal que hay en los saludos paulinos del apóstol Pablo son importantes para nosotros por la intención, por la forma en que se escriben y también porque determinan de alguna manera a quiénes está dirigida una carta y les da una distinción muy particular, y por otro lado distingue también con un adjetivo quién la escribe, y entonces podemos entender en estos 2 conceptos un poco la idea del apóstol al escribir a las personas a las que se está dirigiendo. Así que estos 2 versos son importantes en el conocimiento general de la carta. Tienen alimento espiritual para nosotros y vamos a tratar de distinguir con claridad en el contexto de todas sus cartas y de la Biblia el asunto de la salutación del apóstol San Pablo y Timoteo a esta maravillosa iglesia que está en Filipos. Quiero decir que inicialmente o culturalmente ahora nosotros cuando escribimos una carta no hacemos lo que hace el apóstol Pablo. Nuestra cultura ahora nos hace que tengamos cartas en donde primero va el emisor, ¿no? Quien escribe, a quien va dirigida la carta, y al final de la carta ponemos quien la escribe. Incluso tenemos nosotros como atentamente, y al final de la carta ponemos nuestro nombre. Con afecto, y al final de la carta ponemos nuestro nombre. La cultura del apóstol Pablo, en el momento en que está escribiendo sus cartas, hay una manera distinta de escribir epístolas, de escribir cartas. El apóstol Pablo, cuando escribe en prácticamente todos sus escritos, tanto en las cartas pastorales como en las cartas generales, hace una manera de escribir, una manera de saludar, poniéndose él en primer lugar, es decir, empezando con el remitente para después hablar de los emisores, a los que va dirigida la carta. Empieza pues él hablando de sí mismo. Así que entonces habla de sí mismo primero, se pone al principio de la carta y establece una relación con las personas a los que va a dirigirse la carta, es decir, los receptores, no los emisores, los receptores. De tal manera entonces que él empieza hablando en esta salutación con un nombramiento personal, incluye a otra persona. Dice él, Pablo y Timoteo. No utiliza la expresión Saulo, como él se llama en el principio de su ministerio, sino que utiliza esta expresión Pablo, que es un nombre más romano, más entendido por la gente y además más distinguido y que la gente lo conoce, y suma a Timoteo, que hemos hablado la semana pasada que Timoteo es este personaje joven, mucho más joven que el apóstol Pablo, discípulo de él, su hijo amado, que fue circuncidado por Pablo por causa de los judíos y que fue tomado en Listra para que le acompañara a partir del segundo viaje misionero. La semana pasada revisábamos cómo Timoteo se suma a partir de Troas cuando va a Macedonia en esta aventura del segundo viaje misionero. Así que cuando está aquí puesto Timoteo, no tenemos un anacronismo, es decir, no estamos ubicando un personaje en una época diferente, sino es un personaje que ya está activo, ha presenciado el testimonio del apóstol Pablo y ha acompañado al apóstol en su caminar por las iglesias en Macedonia. Así que el apóstol Pablo y Timoteo. Esto no significa tampoco que Timoteo haya sido coautor de la carta, ¿no? Es posible que el apóstol Pablo haya escrito la carta sin lugar a dudas por todo lo que está escrito en ella y suma a Timoteo como alguien que da fe o testimonio de que lo que está escrito es verídico, porque además la iglesia en Filipos sí que conoce a Timoteo. Bueno, pues entonces escribe el remitente, el apóstol Pablo y Timoteo. Hasta aquí no tenemos ningún asunto de relevancia teológica, pero a continuación empieza a haber una importancia para nosotros y para la iglesia de ese tiempo. Él hace una autoidentificación de sí mismo y de Timoteo. Por supuesto, ambos están en el mismo canal, ambos saben lo mismo, ambos están de acuerdo en esta distinción, ambos saben su papel dentro del reino. Tenemos que notar que cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, les escribe y dice que Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Son siervos de Jesucristo. Esto llama poderosamente nuestra atención porque tenemos que tener presente que en algunas otras cartas, la mayoría de ellas, Pablo se distingue o hace una referencia de él como apóstol de Jesucristo.
Casi siempre en las cartas del apóstol Pablo, en las pastorales y en las generales, él se distingue así. Dice, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo. En alguna otra carta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Y el hermano, etcétera, etcétera, pero se pone como apóstol. De ninguna manera nosotros podemos pensar que cuando escribe a los filipenses, él descarta su autoridad apostólica. No, de ninguna manera. La autoridad apostólica de Pablo está vigente, incluso en la iglesia a la que está ahora dirigiéndose, que es la iglesia de los filipenses. Cuando hace esta expresión de apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, tiene que hacer valer su autoridad, especialmente con los corintios que ponen en duda la apostolicidad de Pablo. Es muy importante entonces que en algunas otras cartas él se distinga con esta característica apóstol, lo que significa enviado de Jesucristo. Pero ahora no lo hace, ahora no menciona en la carta su apostolado. No significa que ha dejado de ser apóstol porque está preso, porque a los colosenses, a Efesios, a Filemón tiene esta distinción, pero ahora no tiene esta distinción, no tiene este nombramiento. Él no se autonombra apóstol, pero sí se autonombra siervos. Si pudiésemos nosotros distinguir entre siervos o apóstoles, sí encontramos algunas diferencias. No es el motivo de esta predicación hacer una distinción entre ambas partes. Lo único que puedo decir es que cuando se habla de apóstol, se habla de un nombramiento de parte de Dios, y cuando se habla de siervos, se habla de una condición en la que el mismo apóstol se pone. Es decir, que él, por ejemplo, no se pone como apóstol, ¿no? Él no determina ser apóstol. Esto le fue dado por voluntad de Dios, sino ahora él se pone como siervo. Esto es algo que viene de su voluntad, ponerse como siervo. Desde luego que viene por una convicción teológica, una convicción de su relación con Dios, y él entiende que es siervo. Él y Timoteo, el gran apóstol de los apóstoles, el apóstol Pablo, se pone como siervo, ¿no? Ojalá hoy día todos los que somos pastores, todos los que son ancianos, todos los que están en eminencia, pudiésemos entender que el único nombramiento que a nosotros nos interesa es ese en donde nosotros nos colocamos como siervos. Cuando se habla de siervos, se estamos emulando o imitando al Señor Jesús, que él mismo dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. El asunto es importante porque ser siervo implica mi entrega total a la iglesia a la que estoy dirigiéndome. Por supuesto, cuando se habla de apóstoles, mi autoridad delante de la iglesia, pero cuando se habla de siervo estoy bajo el servicio de la iglesia. En este asunto, que es muy importante, cuando se habla de siervos, y el apóstol está hablando aquí de ser siervo, no necesariamente se está hablando de esclavo, no necesariamente. Aun y cuando la palabra en el idioma original puede traducirse como esclavo, también siervo o esclavo, no es precisamente la intención de nombrarse el apóstol y Timoteo como esclavos. De ninguna manera. Lo que está haciendo es diciendo: estoy al servicio de la iglesia. Por eso él dice siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, allá en Romanos 6, en los versos 18 y 22, dice esto: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El apóstol habla siervos de justicia. Él se pone pues como siervo. Esto es muy importante en el contexto de toda la carta, porque va a exigir a la iglesia de una manera no tan explícita, más bien implícita, que la iglesia tiene que ser una iglesia que sirva, una iglesia sierva de una causa. Pero ¿a quién sirve el apóstol Pablo y Timoteo? ¿De quién es siervo? Ahora, es importante también hacer la mención de que cuando se habla de siervo, normalmente en nuestro idioma común nosotros pensamos que somos siervos de la iglesia. En cierto sentido, o en algún sentido, sí que somos siervos de la iglesia. Esto se ha utilizado para hablar acerca de servimos a una comunidad, ¿no? Por ahí está la idea de siervo de la nación, ¿no? El que sirve a la nación. El siervo de la iglesia, es decir, que
estamos para servir a la iglesia. Sin duda, el apóstol estaba para servir a la iglesia, sin lugar a dudas, pero no era el objetivo principal de su servicio. No se puede servir a la iglesia, no se puede ser siervo de la iglesia si no se es siervo de Jesucristo. Es decir, para que pueda una persona ser siervo de la iglesia, tiene que ser siervo de Jesucristo. No existe otra posibilidad. Y el apóstol está diciendo aquí que él y Timoteo son siervos de Jesucristo. Sirven a él. Esto significa que cuando la iglesia está en pecado, cuando hay una circunstancia en la iglesia que no va acorde a la palabra y a los principios de Dios, el apóstol Pablo sirve a Jesucristo antes que a las personas que pueden estar en pecado. Más adelante va a decir, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es decir, no puede ser siervo, no puede acatar, no puede servir tan diligentemente desde el punto de vista espiritual a las personas que no están alineadas con la palabra del Señor. Pero él es siervo de Jesucristo. Doulos, esclavo para algunos, pero siervo por voluntad propia de Jesucristo. Insisto, no se puede ser siervo de la iglesia sin ser siervo de Jesucristo. Los líderes religiosos que consienten el pecado de alguna persona de la iglesia pudiesen decir, es un buen siervo de la iglesia. Sí, pero es negligente ante el Señor Jesucristo. No puede ser posible que un pastor, un anciano, un líder de la iglesia pueda servir a la iglesia sin tener como principal objetivo servir al Señor Jesucristo. Es siervo de Jesús. Lo que implica es que el siervo de Jesús hará todo lo que Jesús dice que se tiene que hacer. En ese papel, en este nivel, se pone Pablo y el apóstol Pablo y Timoteo como siervos de Jesucristo. Esto es muy, muy interesante en la identificación que tiene el apóstol para con esta iglesia. Y cómo no, es una iglesia que le ama a él profundamente y es una iglesia que el apóstol ama profundamente, de tal manera que les dice, gozo y corona mía. Es una iglesia tan amorosa, es tan fácil ser siervos de una iglesia como la iglesia de Filipos. Por eso no apela a su autoridad apostólica, él simplemente se pone como lo que ha sido percibido por la iglesia como siervo juntamente con Timoteo de Jesucristo. ¿Y a quién se dirige? Dice la Biblia en esta salutación que se dirige a todos los santos en Cristo Jesús. Las palabras que van acomodándose en las oraciones que leemos pueden sonar simples y sencillas, pero es interesante lo incluyente del saludo. Lo incluyente del saludo. Cuando se habla de incluyente o cuando hablo de lo incluyente del saludo, estoy hablando de que el apóstol no deja afuera absolutamente a nadie de la iglesia ahí de Filipos. Absolutamente a nadie. Porque dice, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Conste que no dice a todas las personas, dice a todos los santos. Importante lo incluyente de la oración, porque no muestra una especial predilección para determinados personajes que están en la iglesia de Filipos, ¿no? Es notorio, más al principio de la carta y un poquito al final un par de veces, pero es notorio cómo, por ejemplo, él ora por todos. Miren lo que dice el verso 4 del capítulo 1. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Dice, incluyendo en su oración a todos. Él ama a todos, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él ama, añora a todos, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Confía en permanecer con todos ellos, versículo 25. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros. Este énfasis inclusivo del apóstol Pablo, incluyente del apóstol Pablo, es decir, que tiene a toda la iglesia presente, le hace contener una característica maravillosa de siervo de Jesucristo. Su saludo va dirigido entonces a todos, absolutamente a todos. La pregunta que algunos nos hacemos es, ¿habrá tenido el apóstol dificultad
dificultades con algún cristiano de la iglesia de Filipos? Es posible que sí, es posible que sí. No hay ningún pastor de la historia de la humanidad que haya pastoreado una iglesia y que no tenga por lo menos 1, 2 o 3 o más adversarios. Es posible que sí. Como quiera que sea, el apóstol incluye absolutamente a todos y a todos ama, a todos añora, a todos sirve y ora y hace esta exhortación, dice él, a toda la iglesia. Dice pues a todos, lo que hace incluyente el saludo a los destinatarios. Pero ¿a todos quiénes? Ya dijimos que no a todas las personas. Estamos hablando de a todos los santos. Quizá para que podamos entender quiénes son estos, tengamos que definir el concepto teológico de santos. Esa es la primera palabra que surge para nosotros y que tiene que ser definida no desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista teológico. Porque cuando en la Biblia aparece santo, no es lo mismo que cuando en el común hablamos en la calle de santo. ¿No es cierto? No es así. Para nosotros, en el coloquio normal, en la plática normal, una persona santa es una persona bien portada. Es una persona que se conduce correctamente, que los atributos de su santidad están en sus conductas. Incluso hasta burlamos un poco o nos burlamos un poco de esto. Cuando alguien dice, esto yo no lo voy a hacer, burlamos y decimos, ahora muy santito, ¿no? Tenemos un poco este tipo de expresiones porque les hacemos esta distinción a aquellos que presumiblemente se portan bien, tienen conductas adecuadas, reciben esta distinción. Esta distinción viene como resultado de una conducta personal. Me porto bien, soy muy santo. Y es una manera de referirnos a la santidad, coloquialmente hablando. Nosotros no, porque somos iglesia, pero el mundo tiene un concepto de santidad en este sentido. Eres bueno, entonces eres santo. El otro concepto de santidad lo tenemos en la iglesia mayoritaria de nuestro país, en donde hay personas que también por sus obras, por sus conductas, por sus logros, alguien en Roma les da la distinción de ser santos. Y les dice, a partir de ahora va a ser Santa Fulana y Santo Fulano. Y les dan una distinción. Otra vez, tiene como fundamento algo que personalmente se logró hacer. Un logro, pareciera un concurso. El que más cosas buenas haga, más cerca está de ser canonizado y ser llamado santo. De tal manera que cuando vemos ahora que se van poniendo santos en la lista de los santos, son por atributos personales, conductas personales, calidades morales de las personas. ¿Pero será que a esto se refiere el apóstol? No, por supuesto que no. Cuando hablamos de santo, entonces en el contexto de la Biblia tenemos que tener un concepto de la teología bíblica de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor apartaba algo para él, era distinguido como santo. El templo era santo. Los platos de la mesa del propiciatorio eran santos. Todo lo que se usaba para el Señor era santo. Aquellas cosas en el Antiguo Testamento que eran santas y personas que eran santas para el Señor tenían que ver con un decreto del Padre, con un decreto de Dios que establecía qué cosas eran santas. Ningún hombre determinaba santidad o declaraba santo a nada. Quien hacía la declaración de santidad era Dios. Esto va a ser santo para Jehová tu Dios. ¿Qué decía el Señor? Lo que estaba diciendo, esto va a ser apartado de su uso común para mi beneficio, diría Dios. Es apartado del mundo para mí. Aparta ese candelero del mundo para mí y que sirva solo para eso. Aparta esto para mí. Aparta aquello para mí. Era una distinción de santidad. Es decir, apártalo para mí. Esto era ser apartado, era ser santo. Esto es santo para el Señor en el Antiguo Testamento. Por supuesto, llega el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el asunto tiene un matiz distinto. Ahora los utensilios, las cosas y todo tienen su razón de ser, pero no han sido distinguidas con esto porque estas cosas representaban a Cristo. Cuando Cristo vino, el santo de los santos, el 3 veces santo, suple todas estas cosas. Ahora ya no sería como muy importante estar santificando una guitarra o un libro o una silla o un templo, lo que fuera. Desde luego tienen su función. Pero cuando vino Cristo es el santo, el santo, el santo, el que suple todas estas cosas. Pero, ¿qué hay de la iglesia? Los creyentes. Igual que la idea del Antiguo Testamento, cuando se habla de santos, no se está hablando de una autodeterminación o autodesignación.
Cuando ustedes se reciben como miembros de la iglesia, no decimos a partir de ahora el consistorio o el pastor los declara santos. No podemos hacer eso. Miembros de la iglesia, aunque no sean santos. Es decir, que no hay una manera humana de dar una determinación de santidad absolutamente a nadie. ¿Quién lo hace? Como en el Antiguo Testamento, en este tiempo, quien hace una declaración de quién es santo es el Señor Jesús, es Dios. Completamente Él declara a una persona santa. No puede haber nadie que no haya sido declarado como santo. Así que nosotros no nos autodenominamos santo por un acuerdo consistorial o de liderazgo o personal. Nosotros tenemos la distinción espiritual por un tribunal superior, que es el tribunal de Cristo. Es Cristo quien nos determina, quien nos hace ser santos. Esto es muy importante, porque Él es el que nos aparta. Entonces, en este sentido, cuando en los utensilios en el Antiguo Testamento las cosas eran apartadas del mundo para Dios, ¿qué cree? Que ahora el creyente, que es santo, es apartado del mundo para Él. Nosotros somos santos porque somos apartados del mundo para Él. La idea es profunda. No somos santos para beneficiarnos unos a otros, aunque este es un resultado colateral. Somos santos porque hemos sido quitados del mundo para Él. Que no lo hagamos nosotros es otra historia. No caminamos en el proceso de santificación, pero hemos sido llamados santos para ser quitados del mundo, para servirle a Él. Por eso el apóstol habla de que está dirigida la carta a todos los santos, no a las personas no creyentes. Una persona no creyente, aun y cuando esté dentro de la comunidad de la iglesia en Filipos, para ellos no está dirigida esta carta. No hay duda, es posible que en la comunidad de Filipos haya habido una iglesia hermosa, grande. Es posible que dentro de la misma comunidad, que domingo a domingo se reunían, hubiese gente que no cumpliera la condición de ser santo. Es posible que cantara en el coro, es posible que participara en un ministerio, es posible que asistiera todos los días, pero es posible que haya gente ahí que con todo y esto no hayan sido distinguidos como santos. Venir a la iglesia no hace santo a nadie. Así que cuando uno va a la iglesia también le dicen, qué santo eres. Bueno, pues ni con venir a la iglesia nosotros somos santos. Santos solamente son aquellos a los que el Señor ha distinguido con este nombramiento. Por otro lado, para el tema de la santidad, que es importante para nosotros reflexionarlo porque está escrito para gente creyente, tenemos que saber que Dios no llamó a los filipenses porque son santos, los llamó para hacerlos santos. Y eso sucede con nosotros. El Señor no me llama a mí porque soy santo, me llama para hacerme santo. Esto es bastante importante porque esto rompe un poco con la idea de la salvación por obras. ¿No es cierto? Cuando yo digo que el Señor no me llama porque soy santo, esto está entonces alineado con lo que hace la Iglesia Católica Romana. No me llama a mí por mi conducta, no dice, mira, qué bien se está portando. Como es muy santo, lo voy a llamar. Esto no hace Dios. Dios no nos llama porque somos santos. A nadie. Por eso se equivocan cuando se canoniza una persona pecadora. Hay un montón de gente canonizada que seguramente se va a ir al infierno. Pero Él no nos llama porque somos santos. Así que no es por nuestra conducta, ni por nuestro buen proceder, ni por nuestra asistencia a la iglesia. Él nos llama a nosotros por su gracia y para su gloria, para hacernos santos. En el capítulo 1, verso 7 del libro de Romanos está muy clara la mención. El apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, verso 7 les dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados para ser santos. Él no nos llama porque somos santos, Él nos llama para hacernos santos. Apartados. Pero apartados en Cristo Jesús. Apartados en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Que nosotros, insisto en esto, no somos santos por nuestra propia justicia.
No somos santos por nuestra propia justicia. Somos santos en Cristo Jesús. Lo que significa es que somos santos por la justicia de Cristo en nosotros. Él murió en la cruz. Él murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros sanados. Por la obra redentora de Cristo, nosotros somos santos en Cristo Jesús. Ha sido imputada su justicia en nosotros, su santidad ha pasado a nosotros. Hemos acatado la disposición de Levítico cuando dice el Señor, sean santos como yo soy santo. Como atributo comunicable participamos nosotros de la santidad por la justicia de Cristo, no por nuestra conducta. ¿Sabe qué significa esto? Que aún por muy mal que nos portemos, seguiremos nosotros siendo santos por la justicia de Cristo, porque si fuera por la nuestra, dejaríamos de serlo de inmediato. De inmediato. Pero nosotros no creemos que la salvación se pierda. Sabemos nosotros que hemos sido justificados por Cristo Jesús, por su justicia y solo por la de Él. Y somos santos por Él, por su santidad, por su decreto, no por nosotros. Y nos mantenemos santos. Santos. A pesar incluso de nosotros mismos. Por eso dice el apóstol, estoy escribiendo como siervo de Jesucristo a todos, absolutamente todos, pero no todos los hombres, todos los santos que tienen la justicia de Cristo y que están en Filipos y que están ahí en ese lugar, junto con los obispos y junto con los diáconos. Si quisiéramos tener nosotros un ejemplo de cómo debe de ser una forma de gobierno de una iglesia, aquí tenemos nosotros un pastor, un anciano y un diácono. Hay iglesias que no tienen esta estructura, nosotros sí. Y aquí tenemos al consistorio completo. El pastor, que es Pablo, seguramente ahora preso, pero seguía siendo pastor de esta iglesia de alguna manera indirecta. Obispos y diáconos. Los obispos son episcopos, lo mismo, la misma distinción que reciben los presbíteros, es decir, los ancianos de la iglesia. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo a Timoteo le va a decir, si alguno anhela obispado, buena obra desea? Estamos hablando pues de los ancianos. Nosotros les llamamos hoy día ancianos de iglesia. Antes, en mis tiempos, eran ancianos gobernantes, pero ahora ancianos de iglesia. Y hay ahí ancianos y había diáconos. La iglesia nuestra tiene pastor, tiene ancianos, tiene diáconos. Hay un consistorio completo. Bueno, pues está hablando entonces a la estructura completa de la iglesia, pero solo los santos. Es posible que haya habido obispos o diáconos ahí autonombrados por una reunión congregacional que no fueran salvos, que no fueran santos. Es posible, pero ahí está dirigida la carta a todos los santos, incluyendo santos los obispos y santos los diáconos. Es decir, todo este grupo de personas que fueron y recibieron la santificación por medio de Cristo. Tras esto viene entonces el saludo, que es un saludo apostólico maravilloso y también un saludo profundo. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este saludo no es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza. Este es un saludo que viene de otros saludos del apóstol Pablo a las iglesias. Tampoco es nuevo el saludo en estricta teoría, porque este saludo de gracia y paz también lo encontramos en la bendición arónica del número 6. No con la palabra gracia, no existe la palabra gracia ahí, pero está implícita en la bendición, y la paz, por supuesto que está implícita, o está más bien explícita en la bendición. Pero este saludo de gracia y paz, se habla de gracia como el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Cuando se habla de gracia y paz, estamos hablando, o el apóstol habla acerca de aquella distinción, este espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, el don de su soberana, gratuita e infinita bondad en operación. No solamente ubicamos la gracia en el momento de la salvación y ya, recibí del Señor gracia, me salvó y se acabó. No. El Señor aplica gracia de principio a fin. El Señor otorga su gracia desde el principio hasta el final. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros hemos sido salvados por Cristo, Él por su gracia, nosotros fuimos salvos. Él nos llamó por su gracia, un regalo para nosotros. Ese favor inmerecido, ese don maravilloso, nos dio la salvación. Pero ¿qué significa? Que una vez que nos dio la salvación, ya nos dejó caminar nuestra vida cristiana con órdenes estipuladas en la Escritura. No. Él aplica gracia minuto a minuto a nuestra vida.
gracia de principio a fin. Nosotros encontramos gracia delante de Dios y de los hombres por su soberana voluntad. Nosotros encontramos la razón de ser de nuestra existencia cristiana por su gracia y para su gloria. Por eso, como iglesia reformada, tenemos lo que le hemos llamado los medios de gracia en este proceso santificador. Medios de gracia. La gracia nos acompaña en todo nuestro caminar de santidad. Nos acompaña. Y el apóstol dice, gracia, que la soberana voluntad de Dios, que la misericordia de Dios les acompañe de principio a fin. Que les acompañe en todo su proceso. Gracia. Y el efecto de la gracia, la paz. El efecto de la gracia, la paz. Dice el gracia y paz. Claro, si el Señor nos acompaña con su gracia todo el proceso, nosotros vivimos en paz. Cuando el apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne, 3 veces se lo pidió. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque la gracia nos acompaña sea cual sea nuestra situación. Que mi gracia sea todo para ti. Y el saludo de Pablo tiene implícito que la gracia del Señor sea completa, permanente, distinguida en la vida de cada uno de ustedes cristianos de Filipos. Gracia. Esa gracia va a redundar en paz. Allá algunos de nosotros estamos en una situación difícil ahora por salud o por lo que sea. Y no hay manera de cómo salir del atolladero, del hoyo en el que estamos. Pero quizá pudiésemos pensar que nosotros hemos sido distinguidos con la santidad. Hemos sido declarados santos por Cristo Jesús. Y se nos es participada la gracia. Y cuando estamos en una situación difícil, viene bien recordar, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente. La gracia del Señor nos acompaña de principio a fin. Cuando entendemos esto, ¿sabe qué redunda? Lo que dice Pablo en el versículo 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El tema central de la carta. Gracia y paz. Gracia como el elemento fundamental y la paz como el efecto maravilloso de la gracia divina de nuestro Señor. Hace un momento dije que esto venía como un resultado de la oración sumo sacerdotal de Aarón para con el pueblo. Le recuerdo que aquella oración, Aarón recibió una instrucción de Moisés, quien a su vez había recibido la instrucción de parte de Dios. Y le dijo así, Jehová, número 6, 22 al 26. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, lo cual es gracia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracia y paz. La bendición arónica tiene implícita la gracia y la paz. La Biblia completa tiene congruencia. Y el saludo de Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés cuando escribió Números, es el mismo. La oración la repito, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, lo cual es gracia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el apóstol en 2 palabras lo resume, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el mismo que mandó a Aarón, y del Señor Jesucristo, el mismo que mandó a Aarón. Este saludo doctrinal del apóstol es para nosotros un excelente inicio. Lo recibimos de un siervo. Nosotros los santos en Cristo Jesús. Nosotros
recibimos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con esto, los filipenses están atentos a escuchar lo que Pablo tiene que decirles en los siguientes versículos. Pero eso a partir del siguiente domingo. Vamos a orar al Señor.